¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa imperdible esta noche. Usted ya lo sabe y por supuesto la referencia ineludible será lo que es el hecho político de la semana, el renunciamiento del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a disputar una eventual candidatura para llegar nuevamente a la presidencia de la Nación por el Frente de Todos, ¿no? Un vehículo que en principio el peronismo, el Partido Justicialista, elegiría nuevamente para presentarse competitivo a las próximas elecciones. Hay varios elementos que quiero analizar con ustedes esta noche. Lo haremos, por supuesto, también con las y los caníbales que ya se van acomodando en nuestro programa. Pero lo concreto es que, necesito que piense conmigo en dos dinámicas fundamentalmente que están operando en este momento en la Argentina, que tienen una relación directa con respecto a cuál será el objetivo que va a buscar el peronismo, el Partido Justicialista, el Frente de Todos en algunos meses nada más, y que conviene tener presente. Valga la primera quizás pregunta, que tiene un carácter retórico, discúlpeme, pero necesito hacerla en este contexto y de esta manera, que es si eventualmente un frente financiero, un frente macroeconómico inestable para la Argentina en las próximas semanas y en los próximos meses, puede favorecer o no a una virtual candidatura de alguno de los precandidatos, llamémoslos así, que hoy por hoy tiene el Frente de Todos, ¿no? ¿Puede un escenario inestable, un escenario donde hay una fricción permanente en términos de la cotización del dólar, de la inflación que va batiendo nuevos récords, de los salarios que van quedando retrasados, puede un contexto de esa magnitud y con esa caracterización puede ayudar virtualmente a un precandidato del Frente de Todos a llegar competitivo a la elección? Bueno, claramente no. Por lo menos mi posición es que esto realmente no va a ayudar, no va a contribuir. Y está claro entonces que a partir de allí se anudan distintos razonamientos que me parece importantísimo tener en cuenta esta noche. Por ejemplo, yo le diría casi una posibilidad de escindir lo que es la presidencia de Alberto Fernández, lo que es la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, de las posibilidades de un candidato, sea lista única, vayamos a las PASO, hablando siempre del Frente de Todos, pero digo, uno puede escindir la suerte de Alberto Fernández en la presidencia de la Nación, de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, de lo competitivo o no que termine siendo el Frente de Todos. Bueno, de vuelta, es retórico. Pero lo cierto es que en términos de pragmatismo puro, uno no puede pensar en eso. Es decir, hay un desgaste, hay una erosión tan importante de las aspiraciones del Frente de Todos, toda vez que, por supuesto, el desenlace económico, el desenlace social está íntimamente enganchado, está prendido de lo que son las aspiraciones. Y en ese contexto es que me parece plantearle algunas cuestiones que merece reconocerse. Lo primero, a ver, yo escuchaba recién, por supuesto, lo pasaba Daddy Brieva en su programa, lo hemos visto a lo largo de los últimos días, el mensaje de Juan Grabois, dirigente social, usted lo conoce, que está dentro del Frente de Todos, podríamos decir que está bien por la izquierda, y que por supuesto tiene una función desde ese punto de vista, porque le está hablando a un electorado que quizás no es el del peronismo todo, sino virtualmente a una determinada agenda específica. Pero lo cierto es que ha sido bastante determinante con respecto a lo que señaló sobre el ministro de Economía, sobre Sergio Massa, al que le dijo vendepatria y otras cuestiones, ¿no? Con lo cual queda clarísimo que en el caso de Juan Grabois, podría decir, no hace la comunión directamente con lo que podría ser una candidatura de Sergio Massa. Ahora la pregunta es, ¿esto a quién beneficia? ¿No? ¿Cuál sería el objetivo último? Y me parece importante acá deslindar dos tipos de vectores. Uno es el debate de carácter ideológico, que por supuesto que tiene que darse hacia adentro del Frente de Todos. Pero mire, pasa lo mismo que en algún momento discutíamos con respecto al presidente de la Nación, con Alberto Fernández. Una cosa es Sergio Massa en tanto y en cuanto es un exponente más del Frente de Todos, es uno muy importante junto con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner. Y otra cuestión distinta es que más allá de la discusión de carácter ideológico que uno pueda tener con el ministro, bueno, habrá que separar lo que es su rol de hombre de Estado. Y puntualmente la negociación que está encarando Sergio Massa, que no es menor,
Y acá es donde quiero sumarle otro componente más, ¿no? La gestión de Sergio Massa por un lado y la discusión de carácter político hacia adentro del Frente de Todos por otro. Y entonces lo importante de no confundir esa dinámica. ¿Por qué le digo esto? Porque en gran medida la suerte del Frente de Todos está íntimamente relacionada con la gestión que pueda llegar a hacer o no Sergio Massa con respecto al Fondo Monetario Internacional. Ya sé que suena aburrido, ya sé que lo hemos reiterado hasta el hartazgo, el Fondo Monetario es muy importante en la discusión que se va a dar por diversas cuestiones, pero también porque influye, yo le diría casi de una forma fundamental en términos de potencialmente la inflación que puede tener la Argentina en los próximos meses. Es muy importante en ese aspecto. Hay otras cuestiones que también están pasando. Yo le hablaba de algunas dinámicas que tienen lugar. Algunas pasan por debajo de la alfombra, pero otras están a la luz del día y algunas las empezamos a descubrir. Por ejemplo, lo que hoy es noticia, esto a partir de la denuncia de quien es el director argentino ante el Fondo Monetario, como es Sergio Chodos, que lo que comunicó, lo que denunció, periodísticamente hablando, si usted quiere, es que hay candidatos, en todo caso referentes económicos de los precandidatos de la oposición política, que cuando hablan con el Fondo Monetario Internacional le dicen, mirá, al fondo, ¿no? A Kristalina Georgieva, no arregles con este gobierno. No cedas ante la presión de renegociar las metas que tiene el acuerdo, porque eso le daría algún margen a este gobierno de llegar un poco más cómodo a las elecciones. Lo que quieren es que le vaya mal, pero además quieren generar algún tipo de caos, ¿no? Está clarísimo que eso es lo que está ocurriendo. A ver, vamos a ver qué decía Sergio Chodos en las últimas horas. Tenemos un destacado y creo que también tenemos la intervención de Chodos en la radio. Vamos a ver el destacado, señor director. Ahí está. El gobierno apunta a Hernán Lacunza, a Guido Sandleris y a Alfonso Pratgay por entorpecer la negociación con el FMI. Un clásico realmente, dice Sergio Chodos. Aseguró esta mañana que 3 referentes de la oposición pidieron al organismo multilateral que no brinde más asistencia a Argentina. Altas fuentes oficiales consideran que la oposición busca empujar al país al default, ¿no? Yo le decía que es un clásico porque lo que uno ha visto a lo largo de la historia argentina, claramente estamos en una especie de ciclo que se retroalimenta permanentemente, es que esto ya lo ha hecho la oposición política durante mucho tiempo. Y en todo caso habrá que ver qué tipo de extracción política es la que habitualmente va a golpear la puerta del Fondo Monetario para decirle, hacerle la vida imposible a la Argentina. No a mí cuando llega el gobierno, eventualmente, sino a estos que están ahora. Y esto es lo que está pasando. Entonces, fíjese cómo esa especie de debate de la esfera pública, donde Juan Grabois lo apunta con el dedo a Sergio Massa, donde hay un Sergio Massa que se desdobla. Por un lado, es un referente del Frente de Todos, que tendrá que dar los debates de carácter ideológico hacia adentro del Frente de Todos, pero por otro lado es alguien que está encarando una negociación con el Fondo Monetario, mientras por atrás le golpean la puerta al fondo y le dicen, mirá, no arregles con Massa, no arregles con este gobierno. Haceles la vida imposible, o en todo caso no dejes que lleguen cómodos a la elección. Son elementos que uno tiene necesariamente que relacionar, porque me parece que hacia allí es hacia donde tenemos que pensar la prospectiva, en función de lo político y también, por supuesto, de lo económico. Hay otras cuestiones que me parecen importantes. Yo le hablaba, en primer lugar, de una pregunta retórica, esto es, si al gobierno le va mal, ¿el Frente de Todos tiene posibilidades de pelear una candidatura y tener algún tipo de chance? ¿No? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿cuál es el elemento central que impacta de lleno en las posibilidades del Frente de Todos hoy? Y acá reúno a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, los precandidatos, ¿no? Agustín Rossi por un lado, Daniel Scioli por otro, el propio Juan Grabois que lo mencionábamos recién. Digo, ¿cuál es el elemento central que erosiona de una forma determinante las posibilidades? Bueno, usted me va a decir, mire, Guarino, la inflación. La inflación es aquello que barre con todo lo que el gobierno pueda llegar a proponer. Y si después al final del día vos tenés 6, 7 puntos de inflación mensual, que eso implica por ahí alimentos yendo a una velocidad de 10 puntos aproximadamente de inflación por mes, bueno, la verdad es que no hay política, no hay negociación con el fondo que pueda darse. ¿Por qué le digo esto? Porque el otro elemento que está teniendo lugar y que tenemos que identificar rápidamente es ¿por qué hay inflación en la Argentina? Usted me va a decir, bueno, es un fenómeno multicausal, lo hemos discutido muchísimo, pero una forma más rápida de entenderlo, más clara, es pensar que la economía tiene precios básicos, no son muchos.
tiene precios básicos y a partir de la conjugación de esos precios uno puede determinar si hay inflación, si va a haber mucha, poca o cuál es la dinámica que se está dando. Son tres precios que quiero compartir, puede haber alguno más, pero uno es el dólar. Es decir, la evolución del dólar marca eventualmente qué tipo de inflación o qué profundidad de inflación podemos llegar a tener. Otros son los salarios, es decir, ese elemento también obviamente está. Y el tercero son las tarifas. Dólar, salarios y tarifas. Si uno mira la ecuación, no se lo quiero hacer largo, no le voy a poner una curva, no se preocupe, pero si uno piensa rápidamente cuál de los tres le ganó a la inflación y cuál fue por debajo de la inflación en los últimos 2 o 3 años, para tomar el mandato de Alberto Fernández. Y usted me va a decir, mire, la verdad que los salarios han quedado por debajo de la inflación en términos reales. Es cierto, usted tiene razón. ¿Y las tarifas qué pasa? Mire, a pesar de que se están produciendo ajustes permanentemente ahora de las tarifas, es decir, quita de subsidios, lo que uno puede ver es que, comparado contra la inflación, las tarifas también fueron por debajo. Y entonces, ¿por qué la inflación es demasiado alta en la Argentina? Bueno, porque hay un tercer elemento, un tercer precio básico que hoy por hoy, bueno, uno podría decir que estuvo apuntalando y que estuvo llevándole la delantera a los otros dos. El dólar fue, yo le iba a decir por afano, permítame la digresión, fue el que le ganó a estos otros dos elementos. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que tener presente? El dólar. Y está claro que en términos de la restricción, de las imposibilidades de reunir dólares en las reservas del Banco Central, ahí es a donde hay que mirar. Voy a compartir con usted un fragmento de Máximo Kirchner que habló el fin de semana en el Estadio de Ferro y que decía lo siguiente. A ver, señor director. Este Fondo Monetario Internacional que financió la campaña de Macri con 45.000 millones de dólares, le prestó, según el mismo presidente Macri, la plata a la Argentina porque había una sequía. Por ejemplo, si prestó esa plata en ese momento por una sequía, que me pregunten cómo podemos hacer para devolverla con una que genera 10 millones de toneladas menos de granos de las que tenía Macri, por ejemplo. El exministro de Economía, Guzmán, mientras discutíamos el carácter que iban teniendo las negociaciones, me decía, Máximo, Georgieva, era increíble. Georgieva es una mujer que en su infancia sufrió mucho en Bulgaria, que tiene un gran sentido social y una gran empatía con lo que le pasa a los pueblos. Yo le pido a la señora Georgieva del Fondo Monetario Internacional que si Guzmán no me mintió y que no tenga tanta perversidad de aplicarle a 40 millones de argentinas lo que ella sufrió de pequeña. Está en ese lugar y puede realmente cambiar el curso de la historia de un gran país como la Argentina. Un pueblo de trabajo, un pueblo de paz, un pueblo que le ha dado talentos a todo el mundo. No merece este trato un país y ninguna nación del mundo. Bueno, me parece importante que prestemos atención a lo que dice Máximo Kirchner, porque es la posición quizás más dura del gobierno en función de lo que está proponiendo el Fondo Monetario y cómo el ministro de Economía, Sergio Massa, va buscando permanentemente renegociar el acuerdo. Uno siempre tiene en cuenta que, por lo menos desde este programa y desde esta columna, siempre se ha dicho que el acuerdo era impagable con el Fondo Monetario. Lo que no hemos dicho demasiado es que probablemente haya que hacer muchas renegociaciones, no una sola. Ni 2 ni 3. Haya que hacer muchas y quizás conviene empezar ahora porque el fondo está exigiendo una cantidad de dólares que el gobierno argentino por lo menos no puede en este momento acumular. Se agregan muchas cuestiones, hemos tenido una pandemia en el medio, el acceso al financiamiento internacional estaba vedado por el préstamo que había pedido el expresidente Mauricio Macri. Usted ya lo sabe todo eso. Se agrega este año, y es el dato que hoy dio a conocer la Bolsa de Comercio de Córdoba, que aproximadamente son 21.000 millones de dólares menos los que van a ingresar este año en las reservas del Banco Central, por lo menos los que va a liquidar el agro. Y eso realmente le pone, producto de la sequía, le pone una restricción enorme. Entonces, cuando miramos, a ver, señor director, si podemos ver el destacado, cuando miramos la cuenta que tiene el gobierno, bueno, lo que tiene es esto, que la sequía le empieza a impactar no solamente en la cuestión de la cantidad de dólares que va a juntar, sino además también en el resultado. Y acá lo que tenemos es el primer mes donde realmente se ve
que las cuestiones están sumamente complicadas. Hay un derrumbe de las exportaciones en términos de la balanza comercial, la cantidad de dólares que queda de este lado, de la cantidad de dólares que uno termina pagándole al exterior. Y entonces ahí uno entiende que lo que viene, y este es el otro dato que quiero marcar, es bastante más complicado que lo que tenemos hoy. Usted me va a decir, pero todavía más complicado. Bueno, sí, porque hay una sequía que no cesa, porque obviamente cuando uno tiene menos dólares en las reservas, lo que se produce es un impacto en términos de la presión inflacionaria que va a haber. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque inmediatamente que uno entiende esto, la atención se traslada a la negociación que tiene que llevar adelante el gobierno argentino con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para no sumar un factor adicional de presión que lo que haga es ponerle un piso cada vez más elevado a la inflación. Si el Frente de Todos tiene una aspiración de pelear en las próximas elecciones, es ineludible que el gobierno termine renegociando metas con el Fondo Monetario, por lo menos para los próximos meses, que le den un margen de acción, que le permitan no pagarle al fondo 3.500 millones de dólares adicionales que el gobierno tiene comprometidos en términos del saldo neto entre lo que te deposita el fondo y lo que vos le tenés que pagar, más algunas otras cuestiones. Digo, hay que tener en claro esto porque en gran medida en la negociación con el fondo va la suerte política que tenga el gobierno y la posibilidad de llegar más o menos cómodo en términos del frente financiero y de la volatilidad de carácter económico que, como hemos visto esta semana, bueno, realmente, por ejemplo, el caso de los distintos tipos de cambio se han manifestado y quizás esto genera mucha preocupación. Entonces, para terminar, lo que viene es más complicado, la sequía va a seguir tallando fuerte en la Argentina, la falta de dólares también, hay un Fondo Monetario que por ahora se hace el duro, y entonces habrá que preguntarse, por la suerte o por la desgracia del Frente de Todos, qué posibilidades reales en términos políticos tiene si a Sergio Massa en la negociación con el fondo no le va bien. Y quizás ahí están bastante claras las cosas, ¿no? Vamos a compartir mucho más material a propósito de esto. Señor director, usted me acompaña, me voy a la mesa de caníbales. Permiso, ahí está. Bueno, estuve haciendo cuentas, pero tengo otras cosas. Después voy a compartir ahí. Voy a compartir después un documento que me pasaron en exclusiva, de la negociación que hay con el fondo, de las charlas que hay y lo que el gobierno le está proponiendo, en instantes nada más. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Estamos más juntos o es mi percepción? Estamos más juntos. Sí, ¿Nos están recortando la mesa? ¿Esto quiere decir algo, señor director? Esto es un mensaje... Bueno, no, producción, sí. me dice producción. Es producción. Doctor Ubeira, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué cuenta? Bien, hoy tenía ganas de meterme en un tema complejo que tiene una paradoja intelectual que tiene que ver con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y las últimas novedades que han aparecido de Morel y compañía, que es la causa de la Revolución Federal. Hay una lectura, yo la traje hoy a cuento porque me parece que vale la pena, que es la construcción de que en el derecho romano se llamaba el homo sacer, ¿no? El homo sacer es una construcción filosófica en la cual un hombre sagrado, juzgado por un ilícito, no puede ser condenado. Pero si alguien lo mata, no tiene consecuencias, ¿no? O sea que tenemos la figura de una persona condenada por un ilícito, pero pareciera que aquellos que pueden llegar a tomarse la atribución de poder matarla no tengan ningún tipo de consecuencia. O sea, si sos exitoso en esa empresa... Ahí sí, pero si no sos exitoso, no... No, o sea, matarlo no genera ningún tipo de consecuencia. O sea, no te juzgan por homicidio. Esto es un desarrollo teórico que estuvo durante mucho tiempo en el derecho romano. Y ahora, cuando uno ve esta causa, con un enorme devenir, uno se acerca a los procesos kafkianos, ¿no? Que parece que van a algún lado, después no van a ninguno, todo esto se diluye. El proceso de Kafka, ¿no? El proceso de Kafka. Entonces, en el proceso de Kafka hay toda una historia sin rumbos y sin funcionamiento, digamos, de la articulación de lo que significa el Poder Judicial. En fin, es lo que podemos ver con la división de la causa del atentado de Cristina Fernández. Por un lado, la quiere elevar a juicio con una instrucción que no está terminada. La gente ha perdido totalmente interés en el tema del atentado.
Por el otro lado tenés Revolución Federal. Todos los días se escucha un crimen nuevo cometido por esta gente con una pretensión brutal, digamos, de sus acciones. Y todo esto pasa prácticamente irrelevante y desdibujado. Entonces, me parece que desde el punto de vista, digamos, de la reflexión, después si me das un minuto, lo profundizamos y lo hablamos con más claridad, ¿no? Perfecto, doctor. Está anotado ya me voy haciendo los apuntes. Es necesario porque O sea, no quiero traer nada intelectual un domingo a la noche. ¿Cómo nada intelectual? Pero no quiero traer ninguna profundidad intelectual para que la gente se aburra. Pero me parece que es importante colocar blanco sobre negro. Sumamente importante. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Siguiendo con el oscurantismo de este Poder Judicial y su cabeza, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que está sometida a un proceso de juicio político. Bueno, hace unos días esta misma Corte Suprema de Justicia desplazó al quien fuera el administrador que elaboró un informe de auditoría del Poder Judicial, Marchi, en donde surgieron infinitas irregularidades. Recordémosle a la gente que la administración irregular, por lo menos, de la obra social del Poder Judicial es uno de los motivos que llevan a juicio político los integrantes de la Corte Suprema. Me parece trascendental porque esta misma Corte es la que valida, por ejemplo, la impunidad de los delitos de lesa humanidad, los responsables civiles de lesa humanidad. Es la Corte cuyos 2 integrantes se han avenido a ingresar por decreto y, bueno, tapan una cuestión que es realmente escandalosa. La administración fraudulenta de la obra social del Poder Judicial, con personas que no estaban calificadas para ellos, con presupuestos monstruosos, sin presentación de balances. Y bueno, como este informe es escandaloso, han desplazado al administrador y lo mandaron a la Cámara de la Seguridad Social. Bueno, para ver que este Poder Judicial es la terminal, ¿no?, de impunidad de ciertos poderosos a nivel económico y a nivel político también. Bueno, lo ponemos sobre la mesa como un elemento importantísimo para discutir esta noche. Sí. Ahí, para agregar, completar lo que dice acá Natalia, hay un voto en disidencia de Lorenzetti que es para la antología de los votos en disidencia. Bueno, en buena hora, uno podría decir. Muy buena hora. La verdad que me llamó muchísimo la atención. Bien. Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juli? Bueno, primero varias cosas para mencionar en cuanto a la decisión del presidente de bajarse o no subirse, porque no queda claro cuál fue la... Bueno, se bajó porque él dijo que parecía a mí que me iba parece a ser correcto. candidato. Yo quisiera decir, a mí me parece muy bien a la hora de que alguien vota una persona que cree que puede representarla, la posibilidad de quien los votamos de poder criticarlos. Me parece que eso nos enriquece. Lamento que no haya pasado con los votantes de Juntos por el Cambio, tal vez la historia hubiese sido otra, pero bueno, eso te está más ligado a una votación en contra del kirchnerismo y que casi toca el fanatismo, ¿no?, político. Entonces nada se puede criticar. Desde este lugar creo que el presidente de la Nación va a ser recordado a la distancia, sobre todo por el tema de cómo fue el manejo de la pandemia, que fueron uno de los mejores países que la pudo atravesar. Dicho esto, y creo que la historia lo va a tratar mucho mejor, Alberto, que quizás que la actualidad, creo que uno de los más grandes problemas que estuvo este gobierno fue lavarle la cara a Juntos por el Cambio con la deuda del FMI y dónde fue a parar. Me podrán contestar, bueno, lo tiene la justicia, sí, lo tiene Capuchetti. El doctor Ubeira me puede hablar de Capuchetti si le pregunto, y está cajoneado. Pero más allá de lo que pueda hacer la justicia, que como también dice Nati, no se puede esperar demasiado, me parece que el haber hablado al pueblo para que estuviera al tanto del significado y del peso de la gran toma de deuda del FMI hubiese sido necesario, ¿no? Un poco recordando las palabras de Máximo Kirchner, se lavaron la cara y nosotros le dimos el jabón. Y en este sentido creo que es momento de hablar de programas y no de personas. Creo que irán apareciendo. Hay muchísima gente que hoy no está llegando a fin de mes a pesar de tener un trabajo. Nos siguen hablando de lo bien que le va a país en la industria, en el agro, y sin embargo eso no se ve reflejado en la realidad. Y en contra, como vos mencionabas,
sujetos que van a pedirle al FMI después de habernos endeudado que no iban ayudando a la Argentina, algo parecido que le pasó a Alfonsín. Y si me permitís, hace unos días estuve viendo un video de Capusotto y dijo algo que me pareció muy interesante, que tiene que ver que el mal, el verdadero mal, no se presenta como mal, se presenta como un boludo, se presenta como una persona dialoguista, como una persona organizada, como una persona con eficiencia, y que en realidad termina el diálogo siendo solamente entre esos sujetos de poder. A mí me indignó cuando me enteré lo de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, yendo al fondo a decirle, mira, hacerles la vida imposible. Digamos quiénes son, ¿no? También la ahí lo mostramos recién. Sí, y lo que demuestra, lo que queda a las claras es que realmente no estamos hablando de adversarios políticos, estamos hablando de enemigos, esa es la palabra, exacto, y que no les importa el dolor del pueblo. Pero además, creyendo en la posibilidad de después de separarse de esa dinámica, si eventualmente llegan al poder, digo, ¿cuál es la expectativa que podrían tener? El ajuste total, con la excusa. Lili Hendel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? No es la primera vez que sucede, ¿no? Es decir, ya Macri había dicho con Grierza, no sé si ustedes se acuerdan, vamos a hacer lo que el juez Grierza diga. No, por supuesto. ¿No? O sea que quiero aportar a este análisis el tema de los medios, porque hablamos la semana pasada del tema de Viviana Canosa, Laura Di Marco, ¿se acuerdan? Aquel perfil psicológico. Sí, sí, por supuesto. Bueno, dijimos en aquel momento que el pedido de disculpas de Laura Di Marco era un show. Fopea no la apoyó y entonces Laura Di Marco se va de Fopea. ¿Por qué nos interesa esto? Porque se comprueba que efectivamente el pedido de disculpas era un show. Y ella dice cosas como, sí, Cristina Kirchner hizo delincuente a su hija. La incluyó en sociedades para lavar dinero. Su hija la odia. Dice Laura Di Marco, que con toda seguridad debe charlar con Florencia todas las mañanas como para tener la certeza, ¿no? Sí. Y esa familia disfuncional la enfermó. ¿Qué pasa? Pregunta Laura. ¿No se puede hablar de esto en la Argentina? Me parece que pone blanco sobre negro la inefable Laura Di Marco y Viviana Canosa, y por supuesto Nelson Castro, que le encanta hacer también diagnósticos del perfil psicológico, que hay un límite que se cruzó y que el periodismo tiene que ponerse de pie para plantear que no se trata de libertad de expresión sí o no. Se trata de que la impunidad de la ofensa es violencia, es un ejercicio de la violencia y es un atentado contra los derechos mínimos indispensables, que en este caso tienen que ver además con la intimidad, porque Florencia Kirchner no es un personaje público, no elige serlo, no está en la carrera política, por lo tanto es un delito lo que están haciendo, es un ejercicio de la violencia simbólica, comunicacional y además mienten. Y esto lo digo como psicóloga, inventan un perfil psicológico sobre datos inexistentes. Igual que cuando Nelson Castro, ustedes lo recordarán, decía frente a la cámara, porque Cristina es mala, 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 mala. Bueno, creo que los que requieren un verdadero análisis son aquellos que escriben estas cosas. Yo después, no para ahora, pero sí para más adelante en el programa, la pregunta sobre si son los periodistas o son los medios que utilizan muchas veces también a los periodistas, ¿no? Para plantear determinado tipo de cuestiones que obviamente en una agenda por ahí eligen no plantearla permanentemente, pero sí cada tanto, ¿no? Llevar adelante algún tipo de argumento. Pedro Peretti, buenas noches. El itinerante Pedro Peretti es el embajador plenipotenciario, porque a lo largo de la semana estuvo con Amado, ¿no? Lleva la bandera. Muy bien. Lleva la bandera. Hay que seguirlo. Va con la pancarta de caníbales. Bueno, saludos para todos. El cariño que le tienen a todos, impresionante. Vamos a poner un mapa con Pedro Peretti por Argentina, digamos. Claro, las giras. Bueno, yo quiero empezar con un recuerdo a Guillermo Calabrese, cocinero nacional y popular, y mandarle un fuerte abrazo a su hijo Miguel, que es mi amigo y que está muy triste, y quería estar con él en este momento, aunque sea a través de la pantalla. Y por otro tema que me parece importante, me pareció muy importante rescatar, vos sabés que la derecha siempre ha utilizado los premios, ha utilizado los galardones, ha utilizado los vítores, todo para generar un sentido común de la sociedad hacia lo que a ellos les interesa proteger. Bueno,
Yo veo que me parece muy bien lo que ha hecho la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y otorgar los premios Alberto Pedroncini, un viejo militante del Partido Comunista y defensor de presos políticos y militante del APDH desde los primeros momentos, a una serie de instituciones en homenaje a lo que han hecho por la memoria, por la verdad y por la justicia. Ahí fueron reconocidos Página 12, ahí estaba Norita Beiras, estaba Victoria Ginsberg, estaba Hugo Soriani, también fue reconocido las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la Liga por los Derechos Humanos, ex Liga por los Derechos del Hombre, que lo cambiaron, escuchando a Lili Hender y su prédica feminista, lo cambiaron. Mirta Mántaras, una abogada que ha hecho mucho en el tema de los derechos humanos y la cuestión del genocidio. Pablo Yonton, que es un reconocido jurista, y me parece una actitud muy, muy rescatable que definitivamente el campo nacional y popular deje de lado aquella vieja premisa de que los elogios había que hacerlo a la persona una vez después de muerta. Hay que reconocer en vida los que luchan, los que pelean, para que eso también genere un sentido común y es parte de la batalla cultural. Sí. Así que muy bien la PDH y hay que multiplicar estos premios. Muy bien, Pedro. Amado Udu, buenas noches, ¿cómo estás? Miembro del Tour Pérez. Esta semana fuiste miembro también, estuviste en San Nicolás. Dio una clase magistral. Bueno. No lo dicen por modesto, pero la gente quedó enloquecida. Bueno. Primero esto que decía Pedro, ¿no? Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner puso el busto de Alfonsín con Alfonsín en vida. Sí. Y con la misma conceptualización. Siempre Cristina un paso adelante en todos los temas. Pero quería tocar, si me permitís, un tema que ya tocaron, que es esto que dijo Sergio Chodos respecto a que hubo, no dijo los nombres, pero tengo bien claro que son exfuncionarios no solo de un gobierno, que han estado en el Banco Central, que han estado en Ministerios de Economía. Y me parece, aprovechando que está el doctor Ubeir y Natalia Salvo, hacer una consulta respecto a qué hacen los fiscales en la Argentina. Porque la verdad que lo que dijo Sergio Chodos, más allá de, quiero hacer una consideración política también, pero desde el punto de vista del sistema de administración de leyes, requeriría de mínima que lo llamen a Chodos como testigo. Claro. Que empezaran una causa de oficio y que lo citaran a Chodos de testigo. Chodos es funcionario público. Chodos no miente además, pero además estaría obligado a decir la verdad. Y yo acompañaría eso con algunos cruces telefónicos y rápidamente se podría saber quiénes fueron las personas que fueron a pedir a Washington que a Argentina le vaya mal. Sí. Hay algunos funcionarios que van a Washington a pedir que se relajen las condiciones que impuso el Fondo Monetario producto del préstamo de Macri. Y me parece que eso debiera tener algún correlato en el sistema judicial argentino. Tenés un testigo que levantó la mano, tenés los teléfonos. Entonces es llamativo que no haya una causa que se inicie de oficio. Y por otro lado, me parece que algo parecido podría pasar con Max Capital, ¿no? Sí. Yo creo que no basta con una disculpa por carta. Contemos, Amado, qué pasó con Max Capital en la semana, ¿no? Que es una agencia de bolsa. Una agencia de bolsa que uno de sus trabajadores, no sé cómo si le dicen trabajadores en esa actividad, pero uno de sus trabajadores llevó adelante un informe en inglés a sus clientes en el cual decía que iba a haber una devaluación del 50% en la Argentina al día siguiente. Obviamente, quienes son clientes de esa sociedad de bolsa toman decisiones y otros que no son clientes también. Por eso hablábamos con Nahuel hace un rato que en Argentina, más allá de lo que haga o no haga el gobierno, hubo otro intento de golpe de mercado esta semana, ¿no? Otro intento de golpe de mercado y ya van varios. Entonces me parece que ahí también, más allá de las disculpas de la familia Brown al ministro Massa, esto no tiene nada que ver ni con la persona de Massa ni con la educación de la familia Brown, tiene que ver con el funcionamiento institucional de Argentina. Es extraño que no haya... Porque alguien ganó plata y alguien perdió plata con ese movimiento. Es extraño que no se haga un seguimiento judicial de la cuestión. Tenés dos casos con pocos días de diferencia
Y yendo al primero de los casos, eso de los 3 funcionarios. Sí. 3 funcionarios. Amado, ¿querés escuchar a Chodos? Señor director, ¿lo podemos escuchar? Sí, claro. Porque para mí este es un tema importantísimo. A ver si lo podemos escuchar. No es un tema de que interfirieron solamente en las negociaciones. El punto grave acá es el pedido de o la sugerencia de desfinanciar, de que no haya desembolsos, que es lo que tiene que ver después de cada revisión entre el Fondo Monetario y la República Argentina. Y este tipo de conductas me parecen muy peligrosas porque vuelven a plantear un escenario casi como tribal de ellos, nosotros, y hacer una división interna y andar pidiendo un desfinanciamiento de la República Argentina me parece realmente grave. Entre otras cuestiones porque en el marco de este acuerdo es prácticamente como pedirle al organismo que te ayude a que la Argentina no pueda afrontar los vencimientos, porque esencialmente los vencimientos se financian con los desembolsos. Lo que yo tengo es que el pedido fue de evitar o postergar o no realizar desembolsos y negociar directamente con ellos o antes o cuando asuman o lo que sea. Claro, es genial. Lo que es peor son los mismos que contrajeron el préstamo. Claro. Que ahora van o sea, que algún contacto tienen. Por eso, con pedir los teléfonos, pero basta y sobra. A pero mí me parece que es muy importante señalar esto que queda, digo, más allá del color político de quienes nos gusten, ¿no? Y de a quién vamos a votar, cómo queda en evidencia que lo que menos les importa es el país. Digo, no les importa la Argentina, sino que toman esto como un partido y vuelvo a repetir, y no es menor la palabra, como enemigos. También espero que quien le toque gobernar los próximos 4 años, ojalá que sea un referente de nacional y popular, tenga en claro que el status quo y el poder real después de 4 años queda claro que no quiere ni dialogar, ni sentarse a la mesa, ni tratar de llevar a buen puerto este país, sino solamente seguir con las ganancias y robando, ¿no? Fíjate, Úrsula, que después acusan al trotskismo, ¿no? De cuanto peor mejor. Y nuestra derecha hace esto en forma permanente, porque esta no es una práctica nueva. No. Esto le hizo Cavallo a Alfonsín. Claro. O sea, son personas que están criadas en Washington, para decirlo de alguna manera, tienen sus contactos y usan estos contactos en contra de la Argentina, para generar situaciones de caos en las cuales ellos sacan algún rédito político. Bueno, en realidad sus mandantes sacan siempre una ventaja económica, que ahí está el punto. Entonces, si uno se fija, los nombres estuvieron en la dictadura genocida cívico-militar, estuvieron cuando le hicieron ese golpe a Alfonsín. Quienes hoy están queriendo ser candidatos de la derecha, casi todos estuvieron en el gobierno de la Rúa, casi todos y todas estuvieron en el gobierno de la Rúa, ¿no? La más visible es Patricia Bullrich, que fue quien le sacó el 13% a los jubilados, los docentes, las provincias. Pero muchos de los referentes de hoy de esa fuerza estuvieron en el gobierno de la Rúa y después volvieron a estar en el gobierno de Macri. No hay que olvidarse que el gobierno de la Rúa se fue asesinando personas en la calle, ¿no? Esto tampoco, porque todo acá pasa, todo acá pasa. Y claro, se tapa con algunos casos el fondo de lo que sucede en la Argentina. Entonces, si tenemos esa definición del representante argentino en el Fondo Monetario, yo lo conozco mucho, a Sergio Chodos, no habla nunca, y además es un gran funcionario siempre. Y bueno, la justicia ahí lo tiene un flor de testigos. Sí. Quiero preguntarle a Nahuel Sosa, hay varios elementos ya que fueron transcurriendo en el programa. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Bueno, a ver, asistimos la semana pasada al 4.º golpe de mercado que se le hace al gobierno del Frente de Todos. Este es el 4.º. ¿Vos lo ves así? Sí, fue un golpe de mercado. Es el 4.º que recibe el Frente de Todos. Y recordemos que en las presidencias de Néstor y Cristina hubo 11. Y me parece que estas corridas cambiarias uno las puede dividir en 5 etapas. Es importante ver cómo es el proceso de las corridas, porque si uno tiene que hacer de forma muy resumida, tiene una primera etapa, que son los rumores, que es que aparece, que algún experto dice. Hay una segunda etapa que está muy ligada a empezar a desprestigiar la información oficial, ¿no? Siempre supuestamente hay una consultora privada de prestigio que desautoriza lo que diga cualquier organismo público. Hay una tercera etapa que es cuando se ve más nítida la alianza poder financiero, poder mediático. La cuarta etapa es efectivamente cuando se hace la corrida, es decir, cuando se quitan los activos y cuando se produce. Y hay una quinta etapa que es la de echarle la culpa
a quien sufrió la corrida. Es decir, lo que vamos a ver en las próximas semanas es en realidad que quienes generaron la corrida, en vez de hacerse cargo, van a decir, no, bueno, la culpa es que el peronismo es irresponsable, la culpa es que... No importa, le van a echar la culpa a otro y no se va a poner en el centro. Entonces la corrida cambiaria termina siendo una paritaria financiera del establishment para generar una devaluación de hecho o un ajuste, y en los cuales me parece que hay que tener una reacción muy contundente frente a esto, porque el problema es que esto va a seguir sucediendo. Es decir, hay un sector del establishment que va a seguir promoviendo corridas cambiarias para que el Frente de Todos llegue lo más debilitado posible a la elección. Es decir, necesitan generar un caos económico para eventualmente, esto lo hablaron en el Hotel Yau Yau, no es que para eventualmente después, si gana una opción de derecha, tener a la sociedad en un estado tal de shock, de caos, que esté dispuesta a tolerar cualquier tipo de ajuste brutal o cualquier política de ajuste. Entonces me parece que eso requiere de una muchísima unidad política, de mucho poder político hacia adentro, porque eso hoy garantiza la gobernabilidad, y de pasar una etapa profundamente a la ofensiva, que creo que es clave, que es lo que se abre. Yo me parece que el gobierno de Alberto uno lo puede pensar en 3 etapas. Una primera etapa del 2019 al 2021, es decir, donde el centro estuvo puesto en las políticas del cuidado, en la pandemia. Una segunda etapa, que es desde el FMI hasta ahora, si se quiere, la etapa en la cual aparecieron más a flor de piel las tensiones. Y con la renuncia de Alberto aparece una tercera etapa, que va a ser de acá a diciembre. Y esa tercera etapa va a ser la que va a definir la ecuación de qué va a pasar en nuestro país en los próximos 4 años. Julián. Gallego, sí. A ver, Gallego y Nati, y después Pedro, a ver. Sí, yo participo del análisis que acaban de hacer. Me parece exactamente lo mismo. Me parece que, digamos, recién Amado preguntaba si no hay fiscales en la Argentina. Con respecto a la deuda tomada por el Fondo Monetario Internacional, yo ya lo he dicho en este programa en varias oportunidades, pero vale la pena recordarlo. El único fiscal fue Di Lello, después planchó la causa, y cuando Di Lello apeló a la Cámara, el fiscal de Cámara, no los jueces, no sostuvo el recurso. O sea que algunos fiscales hay, lo que no creo que haya un interés concreto. Claro. Para investigar seriamente esto que se acaba de producir. Pero a ver, pero Gallego, lo que está pasando con los economistas de la oposición sí se puede investigar. Ahora por supuesto, no se puede investigar. No, pero claro que por supuesto que sí, hay que formular denuncias. Yo creo que el ministro de Justicia tiene que salir a formular denuncias, porque esto es un ataque muy concreto con respecto al país, en su funcionamiento, en su operación. O sea, no es una cosa que tenga por qué estar en manos de un fiscal. Tiene que haber una denuncia muy concreta del Ministerio de Justicia de qué es lo que ha operado y ver concretamente con quiénes se comunicaron y todo este tipo de cuestiones. Con respecto al tema de las operaciones de mercado, yo estoy harto de escuchar el tema de las operaciones de mercado y nunca en la vida hubo una denuncia muy concreta con respecto a las investigaciones de cómo que se mueven los activos y cómo que se genera la corrida. O sea, me parece que en algún momento determinado alguien tiene que tomar el toro por las astas, que tiene que ser el propio Poder Ejecutivo Nacional, el que se tiene que hacer cargo del tema. Y en tercer lugar, acá el amigo deja planteado algo que me parece sumamente interesante, es que habiéndose bajado el presidente de su candidatura a, digamos, a la reelección, lo único que le queda por delante es pasar a la historia y hacer en estos meses que le quedan lo que no hizo durante todos estos años que estuvo en el poder. Entonces me parece concreto de que por ahí a lo mejor si el presidente se anima, hay 4 o 5 medidas que se pueden tomar en la dirección correcta, que pueden colocar digamos, al partido del oficialismo en condiciones más o menos razonables como para poder llegar a una elección gananciosa. Si esto no es así, les advierto para todo lo que me están escuchando que el 2024 va a ser literalmente horrible. Porque esto es a lo que saben jugar ellos. O sea, generaron la deuda y ahora de alguna manera van a buscar tu desfinanciación. Novedades en la Argentina, ninguna. Carlos María de Alvear, que tiene una de las avenidas más coquetas de la República Argentina, que tiene un gran monumento. Veo habitualmente que se la quiere sacar la avenida esa Alvear. ¿Puede ser? Alvear es uno de los seres más siniestros de la República Argentina. Digo, ¿no te gusta que tenga esa avenida? No, ¿Querés darle un pasaje en algún lugar? Lo único que me parece interesante de la avenida Alvear, que está colocado digamos, en el corazón, digamos, pasa por el Jockey Club, bueno, en fin, pasa por donde tiene que pasar la avenida. Pero Gallego, tenés... Enfrente creo que vive Mañeto, así que pasa por donde tiene que pasar. Está bien, está ubicado. Pero quiero decir que Alvear
fue a verlo, a John Quincy Adams, e hizo larga espera en Washington para ver si de alguna manera se generaban recursos necesarios como para generar un golpe acá en el... Claro, o sea, fue a pedir plata para hacer un golpe. Tenés calles con nombres de virreyes, ¿no va a tener una calle el pobre Ablear? Tenés calles con nombres de virreyes, ¿no va a tener una calle el pobre Ablear? Sí, pero en cualquier caso los virreyes sabían qué era lo que estaban haciendo, pero porque, digamos, estaban acá... Claro. Ya sabías para quién jugaba. Cuidaban bueno, el problema es que nosotros los homenajeemos. No, pero que este muchacho... Eso está claro, es como la señora que viene ahora y vos fijate también la similitud que hay con ese periodo de la historia con respecto a ahora, los personalistas y los antipersonalistas, y cómo tenemos ese discurso también en el propio peronismo, ¿no? Se habla del personalismo o de los liderazgos, hablábamos la otra vez con Amado en ese sentido, como una suerte de acumulación o de, incluso verbando el concepto de populismo. El liderazgo es una cuestión dialéctica con la misma construcción de ese pueblo que está empoderando ese líder. Digo porque este fue también la discusión que hubo en la famosa, después del personalismo, antipersonalismo, y en la famosa década infame donde también el mercado, después de la bolsa o el jueves negro de 1929, hizo sentir sus efectos internacionales en nuestra Argentina empobrecida durante la década del 30, donde surgió la CGT y los grandes luchadores de los sindicatos, mi querido Gallego. Eran socialistas. Pero digo, y después fueron peronistas y también pasó en el 68. Nos vamos a seguir peleando por esto. Pero digo, la verdad que quería dejar un concepto con respecto a lo que decía Amado del Ministerio Público Fiscal y lo importante que es que el concepto de legalidad también se imbuye de lo productivista y financiero, porque parece ser que los delitos financieros no son los mismos delitos que atentan contra la propiedad de los sectores más vulnerables, y eso también es una concepción de legalidad. Más allá de que el bloque hegemónico financiero tenga su terminal en el Poder Judicial y esa impunidad o esa omisión en el accionar sea tendenciosa y sea ideológica, me parece importante destacar esta cuestión porque la Argentina en los próximos años venideros, como decía el Gallego, el año que viene tiene que pagar 15.000 millones de dólares. Sí, señora. El otro año 18.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a hacer? Hoy, Natalia, quieren buscar... cierro con esto, una cuestión que tiene que ver con la... Recién me causó mucha gracia el concepto que utilizó Nahuel, gracia en el buen sentido, paritarias entre los bloques del sector financiero. Bueno, también el presidente puede adoptar una decisión en ese sentido, porque la suma fija se lo puede emular a Néstor también. Fue una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner para impulsar el efecto multiplicador en el mercado interno. Hace rato que y eso no está impedido con las paritarias. Pedro, dale, ahora hay que sacar otra conclusión de esto, ¿no es cierto? No se puede confiar en la derecha. Muy bien. No se puede confiar en la derecha. Vos fijate, Guido Sanderi, Hernán Lacuza. ¿Quiénes fueron? Fueron los dos que negociaron el dólar a 60 pesos con la transición, que fueron calificados por nuestro jefe de operaciones en transición como dos caballeros. La socialdemocracia tiene siempre esa costumbre, confundir la forma con el fondo. Y acá me parece que está muy claro, no hay que confiar en la derecha. Creo que operamos mal la transición y hoy estamos pagando las consecuencias. A ver, un elemento político importante de los últimos días tiene que ver con el mensaje del presidente Alberto Fernández. Vamos a compartirlo y lo analizamos todos. A ver, señor director, vamos. Yo creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. ¿Esto qué sería? Perdón. La mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad, en el país y sobre todo mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. María Eugenia Vidal puede estar diciendo, me quedo afuera de todo, muchachos, paren. Sí. Me quedo afuera de todo, hay que bajar, hay que replantear todo, ¿no? A mí me parece mucho más importante que el nombre de una persona. Cuando digo de todos, de jefe de gobierno, de gobernador, de presidente, creo que el PRO se debe una discusión honesta. Vidal lo que dice es, no tenemos asegurada la elección, dejémonos de discutir, dejemos de dar estas peleas porque podemos perder, hay un desorden total. María Eugenia Vidal que propone bajar todas las candidaturas, ¿qué significa esto? Mirá, yo creo que el espíritu de la propuesta, más allá de lo específico, es que no haya tensiones, no haya peleas. Y yo la verdad que no me meto en peleas, tensiones, jamás me han escuchado, pueden revisar todos los archivos, jamás me han escuchado hacer una crítica, un cuestionamiento a nadie de Juntos para el Cambio. Lo primero que quiero decir es que Juntos por el Cambio, por
el Cambio. Y quiero corregirle esto a Horacio porque se la pasa diciendo Juntos para el Cambio. Juntos para el Cambio propuso y promovió el sistema de boleta única de conducción de Juntos para el Cambio. Todos los miembros del PRO y Juntos para el Cambio, a nadie de Juntos para el Cambio. Y es Juntos por el Cambio. Ahora hoy estamos más juntos que nunca. No parece, Larreta, perdón que lo interrumpa. ¿Esto es lo que quiere? ¿Esto es lo que usted propone? Yo lo que creo es que hay que ordenar Juntos por el Cambio. Tenemos que hacernos cargo de eso y dejar de discutir por cargos y candidaturas. Arranquemos de cero. Esto es lo que digo yo. ¿Qué le pasa a María Eugenia Vidal que propone eso? No se entiende. Bueno, yo... Ridículo lo que digo. Bueno, me quedo tranquilo, no soy el único. Ridículo. O sea, lo que usted está proponiendo es formar una mesa. Y un equipo. Sentarse en comportarnos como un equipo, Eduardo. Como un equipo que va a gobernar juntos. Es muy difícil que vos le pidas al día siguiente de haber perdido un paso que a tu votante que acompañe a otro candidato si lo defenestraste durante un mes. Es decir, no salen con los tibios, me querés decir vos. ¿Sí? No. ¿Y Juntos tiene tibios? Sí, claro. Está siendo tibio. Larreta, de tus palabras. Es que ¿Es así o no? ¿Leo bien o no? Para mí las decisiones se toman. Es muy difícil que vos le pidas al día siguiente de haber perdido un paso que a tu votante que acompañe a otro candidato si lo defenestraste durante un mes. ¿Cómo interpretás lo de Vidal? Que pide que se bajen todas las candidaturas. Del PRO. Del PRO. Es una búsqueda... De un consenso. Pero... poco probable que se pueda obtener a esta altura. Macri se arrepintió del paso al costado y entonces Vidal dice, che, repensemos todo y eso puede incluir repensar Macri la decisión de excluirse. Tal vez se haya arrepentido Mauricio y haya que tallar y dar de nuevo. ¿Le parece que se arrepintió? No me quiero meter. A los íntimos o a alguien le debe haber confesado que se arrepiente de haberlo hecho tan rápido, tan prematuramente. Venció al ego, pero el ego lo venció al después. Yo estoy contento, alguien me decía, pero te bajaste. Digo, yo creo que me elevé, me superé a mí mismo. Estaba charlando fuera del aire con Manuela Castaneira. Manuela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas noches. Bueno, muy bien, precandidata a presidente por el Nuevo Más. Y estábamos mirando el informe juntos y le preguntaba a ella si la rebeldía ahora es solo de derecha, ¿no? Porque pareciera como que ser rebelde es defender los intereses de quién, bueno, de los sectores concentrados. Con lo cual, ¿cuál es la rebeldía? Uno podría preguntarse. No, totalmente. Me parece que es más el voto bronca o la canalización de un enojo. Pero la rebeldía es y seguirá siendo perseguir ideas revolucionarias, perseguir la transformación social y también cuestionar lo que te rodea en el sentido más profundo. Hoy la rebeldía pelea por la ecología en las nuevas generaciones, hoy la rebeldía está contra la precariedad laboral. Mientras hablamos, en Estados Unidos se está haciendo el primer Congreso Internacional de Trabajadores por Aplicación, o sea, un hito, como te diría, no sé, la primera internacional de los trabajadores precarios en pleno siglo XXI. Creo que la rebeldía hoy en día pasa por ahí. Lo demás me parece que es chasquibún y perros guardianes de los sectores concentrados de la economía y mucho lobby financiero. Bueno, pero a ver, porque obviamente que esto esté en los medios y que se discute, que forme parte de una agenda. Estoy pensando en el tema dolarización, que después lo vamos a estar discutiendo con las y los caníbales, pero digo, se ocupa un lugar en la agenda, se plantea algo que después termina siendo parte de la discusión pública y por supuesto se le gana el lugar a otras propuestas. Sin duda, y eso hay que contrarrestarlos con más ideas de izquierda y con otro tipo de programas, pero no hay que confundir lo que está pasando en el terreno electoral de lo que pasa en el orden social, al lugar sobre el cual todavía no logran, creo yo, irrumpir. Y ahí es donde, hablando de la rebeldía, creo que sigue teniendo mucha fortaleza la izquierda. Pero sin dudas, en materia de debate, no se puede dejar que lo disruptivo se lo lleve la derecha. Entonces hay que empezar a cuestionar lo que nos rodea desde el punto de vista de los trabajadores y en parte por eso también voy a ser precandidata, para poder presentar un programa anticapitalista y presentar, te digo, una idea muy sencilla. Sí, a ver. No van a pensar que es sencilla, pero para mí sí lo es. Sí, salario mínimo a 500.000 pesos. Me parece que es una medida que podría permitir, desde dos puntos de vista, un gran bienestar social y mejorar la situación mayoritaria, que en este país, en este momento, la crisis es muy profunda, y además es una medida de soberanía. Porque en este momento los escuchaba hablar del Fondo Monetario, de la fuga, de las presiones.
hay fuga de divisas. Esta es una medida que permitiría que todos los sectores empresarios que la viven fugando, desde el agro hasta los de las aplicaciones, bueno, no hay otra manera de dejarla en Argentina que otorgarla al salario. La verdad que la guita hoy, hay 800 maniobras financieras para que la saquen del país. Y de esta manera, si vos das un salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, en vez de ser construcción de edificios fastuosos que nadie ocupa en Puerto Madero, van a ser casas en la provincia de Buenos Aires. Va a ser para el circulante, va a ser para el consumo. Además de, por supuesto, mejorar el bienestar social general. Pero además ahí te resolviste dos problemas. La dejan de fugar y la sociedad estaría un poquito mejor de lo que está. Bueno, me pregunto ahí, la deformación de la economía o del economista me hace preguntar, bueno, obviamente uno va a plantear eso y tenés actores que, algunos van a decir, bueno, yo no quiero, otros yo no puedo, otros van a decir, bueno, tengo, por ejemplo, el caso del gobierno, lo que hemos visto es que si bien un sector, por ejemplo, del Frente de Todos siempre ha criticado la gestión de Alberto Fernández en términos de esto, ¿no? De no plantear un salario mínimo mucho más elevado, desde otro sector te van a decir, bueno, esto tengo que ir a negociarlo con el Fondo Monetario. Sí, ese es otro de los problemas, que todas las decisiones que querramos tomar en la Argentina tengan que pasar con el Fondo. Nos dijeron que había que ir al Fondo para no estar aislados del mundo y la verdad que yo mayor aislamiento que en el que estamos, que no hay crédito, que nadie presta nada. No sé, que el presidente inauguró un ala de un aeropuerto, pero le dijo a los argentinos que no viajen, más aislado de eso no se consigue. Entonces me parece que es hora de empezar a salirse de los discursos. Hay una campaña muy fuerte en este momento y es desde el centro hacia la derecha y la ultraderecha tiene el mismo eje. Ellos se debaten cuánto dolor puede soportar la población trabajadora argentina. Cuánto más dolor le pueden dar. Más dolor y más sufrimiento que lo que significa un 104% de inflación, más dolor que un 43% de trabajo precarizado, más dolor que las jubilaciones de miseria, más dolor que un 40% de pobreza. La verdad que si los dejamos, volvemos a la esclavitud. Y para esclavos, bueno, que quede en el pasado. Me parece que no podemos estar discutiendo en pleno siglo XXI con tantos avances, y vos ves el mundo y la tecnología y los avances de la humanidad, y sin embargo lo único que vemos que nos rodea es una desigualdad brutal. Bueno, hay que empezar a tener, la medida de los 500.000 pesos del salario mínimo vital y móvil va de lleno a discutir con el problema de la desigualdad. La riqueza está ultraconcentrada. Ya no es ni siquiera la discusión de hace unas décadas de, bueno, 49-51, la puja redistributiva. Uy, es 1,99. Es realmente un descontrol. Es decir, que lo que se está planteando es esa idea como eje de discusión. Me parece valioso en términos de que del otro lado lo que hay es directamente la discusión por hacer algo totalmente regresivo, como puede ser una dolarización en la Argentina. Entonces, en ese sentido... Medida nefasta. Por eso, cada uno tendrá su opinión, pero a mí me parece, yo comparto con vos que para mí no va a ser la solución a absolutamente nada. ¿Qué pasa con la izquierda, no? Porque históricamente uno ha visto que la izquierda muchas veces ha jugado en términos electorales fragmentada, separada, escindida y no en un solo frente. Digamos, ¿existe la posibilidad de armar un único frente de izquierda? Es mi intención, por lo menos, y la del Nuevo Más. A mí me parece que dentro de la propuesta anticapitalista que traemos y la defensa de un salario y de ponerle un número a la dignidad mínimamente, nos parece que para darle volumen a las propuestas de la izquierda sería muy saludable hacer una PASO para unificarnos. Y a mí me parece que estaría muy bueno que en esa PASO estemos Miriam también, todos los integrantes del Frente de Izquierda, otras listas de izquierda que también siguen presentándose, está Luis Zamora, está Marcelo Ramal, hay un montón de personalidades, me parece que somos muchos, cada cual tiene algo distinto para sumar, desde la trayectoria, la edad y de muchos lugares, estamos los que somos parte de la nueva generación de la izquierda también, y me parece que lo mejor es hacer una PASO que nos une a todos, que gane el mejor o la mejor, y que el resto acompañe para octubre. Pero me parece que nos daría volumen. Creo que en este momento también, a diferencia de otras elecciones, es acuciante por el vértigo que hay en este momento en la Argentina, el dramatismo de la crisis y el crecimiento de las voces de ultraderecha hace más necesario que tengamos una propuesta seria. Y para eso creo que sería muy saludable hacer esta PASO, así que estoy esperando, yo tiré la propuesta. Y espero que la tomen. Quedan varios meses todavía, empezaron todas las discusiones. Una digresión, pero recién hablaba con con Manuela y me decía, me llegan mensajes, tengo que bloquear, qué sé yo.
yo, ¿por qué? Bueno, porque obviamente es muy disruptiva la idea. Yo coincido en que realmente este tipo de propuestas hace falta discutirlas, porque por lo menos manifiesta una verdadera necesidad que existe en torno a un sector de la sociedad que tiene un salario, eventualmente en la informalidad o en la formalidad, y un poco la novedad es que de ninguna de las dos maneras te alcanza ni siquiera para salir de la pobreza, ¿no? Esto es realmente alarmante. Totalmente, que los trabajadores y trabajadoras conveniadas en la Argentina estén debajo de la línea de la pobreza es una contradicción histórica brutal y es una pérdida de perspectiva muy grande también para nuevas generaciones, que dentro de esa desazón por ahí son totalmente engañadas por estos neodemagogos liberfachos que se cultivan en el engaño también. Sí. Bueno, entonces ahí hay que contrapesar con propuestas que le den perspectiva a la defensa de la educación pública, a la defensa del salario. Ahora, viste, no tienen límite. En los derechos que quieren quitar, no tienen límite. Por eso yo hablo de que si los dejás volvemos a la esclavitud. Pero aparte con el agravante de que ahora te cuentan todo lo que van a hacer, uno les cree que lo van a hacer y pareciera como que eso hasta prende en un sector de la sociedad que finalmente muchas veces después es el que termina pagando en términos contantes y sonantes justamente esas medidas de carácter regresivo, ¿no? Totalmente, y por eso también hay estaba pensando en otro problema, que el discurso también, lamentablemente, que hoy hay en el gobierno de que no se puede porque quiere ir al fondo, no se puede porque no hay de reserva, no se puede, pero hay tanta crisis que al final al decir no se puede hay que darle lugar a las propuestas por izquierda, porque si no crece la derecha, porque por algún lugar ese sentimiento de buscar una salida va a salir y crece. Y entonces ahí es donde me parece que las contrapropuestas por el lado de la izquierda son muy importantes para cuestionar la idea de mercantilizar la sociedad, el futuro, la vida, el medio ambiente y todo, y bueno, y poder construir una sociedad totalmente diferente. Pero eso tiene que ser parte del debate electoral, porque si no el discurso está totalmente dominado por las ideas de los mismos empresarios concentrados de siempre, que ponen un montón de dinero en todos estos perros guardianes, les digo yo, de sus intereses para salir a defender sus propios bolsillos. Porque además te digo otra cosa, con el problema del salario, Milei cobra, creo que salió una nota hace poco, entre $3.000 y $10.000 por dar una charla. Pero él se piensa que tiene la autoridad moral, te diría, para decir que el salario no tiene que estar regulado, es decir, para él decir lo que alguien puede no cobrar. ¿Por qué si él cobra $10.000, un trabajador no puede cobrar 1.000? Por un trabajo, además te diría, digno, a diferencia de lo que hace Milei. Sí, son algunas cuestiones que obviamente uno piensa inconsistencias que están ostensiblemente presentes y que bueno que conviene mantener, ¿no? a la luz del día, que conviene discutir. Me parece que en ese sentido es tarea pendiente. Manuela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Señor director, a ver, recién dábamos el informe vinculado a las discusiones de carácter obviamente político de la oposición. Ahora nos metemos con el mensaje del presidente. Lo vemos. Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Alberto Fernández se baja de la candidatura para ser reelegido como presidente de la República Argentina. Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy, como presidente de la Nación, a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. El día miércoles nosotros estábamos antes de empezar a dos voces, hicimos un chequeo al máximo nivel y bueno, del equipo de Alberto Fernández dijeron no, pero bueno, este tipo de cosas suele suceder, pero la información la teníamos firme de que era inminente una decisión de este tipo. La información que tenemos ahora desde Olivos es que Alberto no va a bajar su candidatura, pero la información la teníamos firme de que era inminente una decisión de este tipo. No va a bajar su candidatura. El día miércoles estuvo muy firme durante todo el día, muy de máximo nivel del Frente de Todos. Que el anuncio en realidad lo iba a hacer Alberto hoy en la reunión del Partido Justicialista. Se desmiente que Alberto baje su candidatura y por lo tanto no va a haber ningún tipo de anuncio el día viernes. Lo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el
peronismo es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar. Creo que la decisión de Alberto ayuda a que pueda poner toda la energía a conducir el gobierno hasta el final del mandato. Había también una visión más de patriotismo de algunos hombres, como el caso de Alfonsín, que cuando vio que la economía se le disparaba, recordarán la frase de Pugliese, que lo puso como ministro de Economía, ¿qué hizo? Adelantó las elecciones y adelantó la entrega del poder. Adelantó las elecciones y adelantó la entrega del poder. Bueno, no ir por la reelección creo que es la decisión más acertada que ha tomado Alberto Fernández en toda su gestión. Comparto con vos que es una decisión razonable la renunciar. Ahora, que si ya no tenía poder el presidente de la Nación para transitar este momento hasta el 10 de diciembre, ¿me contás cómo? Bueno, es lo que te acabo de plantear. Perdió el como poder de interrogante, daño. ¿no? Si no le queda ese poder, claro. ¿Qué le queda? ¿La renuncia? ¿Qué le queda? ¿La renuncia? Un golpista es aquel que quiere que un gobierno electo democráticamente termine antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. ¿Qué le queda? ¿La renuncia? Balance de la renuncia a la reelección del presidente. ¿Qué opinión tiene? Que es una muestra más del fracaso de este gobierno. El gobierno es un fracaso. Ahora, también quiero dejar el mensaje que yo voy a sacar el país adelante. Voy a bajar la inflación. Frenar con la inflación. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No. Es un plan integral para eso. No hay una medida que para explicar en 2 minutos acá. Bueno, Gallego, vamos. Sí, primero de todo felicitar a las autoridades del canal por darle espacio a una persona que representa a la izquierda argentina. En segundo lugar, me parece que una de las ideas que dejó flotando, que me parece que es muy interesante, es que a ver si de una buena vez la izquierda en la República Argentina, sea por paso o sea como sea, va unida a una elección nacional. Yo sabía que te iba a tocar el corazoncito. Yo te imaginaba. Sí. No, pero es que me parece lo más prudente. Y en segundo lugar, es que en tercer lugar creo que estoy. En tercer lugar... Segundo siempre Francia. Segundo Francia. Y en tercer lugar, me parece que lo verdaderamente importante es que no sobra nadie en la Argentina del lado del progresismo y del campo popular. O sea que desde cualquier lugar me parece bienvenido. Me parece muy bien el hecho de que pueda una dirigente de la izquierda estar en un canal de esta calidad, de este nivel. ¿Alguien quiere opinar sobre el golpismo express que estábamos viendo ahí? A mí me gustaría decir algo que suelo repetir, discúlpenme si me repito. Que tiene que ver con que más allá de las elecciones y de que gane quien gane, bueno, si gana obviamente alguien de la oposición va a ser más sencillo, que tiene que ver con el partido judicial. Escuchaba a Bonelli decir que era seguro que el presidente seguía después. Bueno, no pasa nada, decir los periodistas que tenemos pueden decir absolutamente lo que se les ocurre, se les antoje. Incluso a veces pareciera darle los ítems a seguir a ciertos políticos, ¿no? Y se enojan con los políticos. Pero hay algo que yo quería remarcar y me parece importante porque por más que Peretti se me enoje hablando de la... Veremos si me enojo. No, de la batalla cultural. Digo, han sucedido en estos últimos meses cuestiones que a mí me hicieron pensar que tienen que ver cómo la derecha, cuando se las descubre cometiendo un delito, en vez de hacerse cargo, y que incluso la justicia vaya a por ellos, señalan a quien los descubrió, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada o la otra, la IGJ inhabilitó a una asociación sin fines de lucro de Patricia Bullrich, se supone que porque financiaba campañas políticas, está prohibido. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? Fue y denunció al titular de la cartera, porque decía que como es la que mejor se ve ahora para las elecciones, la están atacando. Cuando se descubrieron los chats del Lago Escondido, el problema no eran los chats y lo que estaban diciendo, sino quién había filtrado los chats. Es decir, la derecha siempre te corre el eje de lo que se tiene que investigar. Es notable. Tercera, tengo otra más. La indignación es con el que se claro, supone que el chat de Alessandro. No con lo que encontró. Es decir, nunca, cuando comete la derecha un delito, el problema es ir tras de ese delito, sino que están sufriendo persecución, que están sufriendo invasión a su vida íntima, de Alessandro, también con todo el tema de las grúas, no pasa absolutamente nada, pasó a retiro, está descansando, y cada tanto Larreta dice que la está pasando muy mal él y su familia. Es muy interesante. Y que él va a resolver, Larreta dice además que él va a resolver. Yo creo que de lo que estuvimos hablando hoy es de democracia.
de la calidad de la democracia que tenemos o que no tenemos. Y cuando hablamos de atacar la Argentina, que es lo que Amado describía en relación a estos economistas, que no es la primera vez que sucede, de lo que hablamos es de democracia. De lo que hablamos, lo decíamos la semana pasada, es del dolor país de Silvia. Es esa situación donde seres humanos, vos, yo, los que nos están mirando, estamos sufriendo y a esa gente no le importa. ¿Saben lo que me preocupa? La impunidad histórica de esa gente. Que en esta democracia, quienes deben auditar no auditan, quienes deben juzgar no juzgan, quienes deben ocupar aquel lugar donde se determinen determinadas cuestiones que tienen que ver con el límite. Porque no es verdad eso de que nos enseñaron de que mi libertad termina donde empieza la de ella. Es un invento. Igual que los derechos. Igual que los derechos. Si una la piensa, es horrible ese concepto. La libertad es otra cosa y tiene que abrazarnos y abarcarnos a todas y todos. Lo que nos falta en esta democracia es democracia. Nos falta que quienes deben auditar, auditen. Y que quienes tienen que poner límites los pongan y que quienes tienen que sancionar, sancionen. Y esto incluye a nuestros gobernantes. Pedro. Nosotros tenemos que ganar las elecciones. Bueno, ¿no? Ese es un tema clave. Ese es el punto, Pedro. Ese es el punto. Recién lo escuchaba el presidente. Bueno, ese es el punto. Para lo cual hacen falta tomar algunas disposiciones. A ver. No ayuda ni lo de Grabois ni lo de Aníbal. Ninguna de las dos cosas ayuda. Complican las dos cosas. Ayuda que a partir de ahora, para seguir el relato de Nahuel de la tercera etapa del gobierno de Alberto, haya un acuerdo político muy sólido dentro del frente de todo para transitar de acá hasta las elecciones como corresponde, tratando fundamentalmente de que no los peguen más otro golpe de mercado. Eso necesita unidad política de todos los referentes y dejar esos extremos que no conducen a nada ahora, que lo único que hacen es dinamitar el frente interno y generarle más posibilidades a la derecha. Otro tema no menor, muy importante lo que pasó en Ferro. Primero por la cantidad de gente joven que había. Nadie hizo referencia a eso, todos hablan de la juventud de Milei. Y no de Ferro lleno de joven. Tuvimos nuestra joven representante ahí, con la bandera en primera fila, que es la doctora Salvo. Bien, con la bandera de caníbales era, ¿no? La bandera de caníbales. Segundo tema. Ahí se planteó el tema, hace falta un programa. Hay que discutir un programa. Dentro de ese programa debe estar la cuestión agropecuaria en la República Argentina. El campo nacional y popular no puede obviar más discutir el tema agrario en la Argentina porque no se puede gobernar este país seriamente sin una política agropecuaria. Me parece que son temas muy importantes que tenemos que ir transitando de acá en adelante. Natalia, una de las cosas que se debatió importantísimo en Ferro, sobre todo porque se hizo en la ciudad de Buenos Aires, y siempre Amado refleja esto de pensar el poder financiero, es pensar al país desde la ciudad de Buenos Aires, o sea, es pensarla financieramente y no productiva, de manera productiva, pero se habló mucho de futuro. Y se habló de futuro hablando justamente cómo es el yugo del FMI, lo que tiene que pagar la Argentina y por qué Cristina representa el futuro. Se habló también de un plan, pero recién lo veía Larreta, que hablaba de cuestiones destituyentes. Larreta gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es el proyecto político respecto de la justicia que la tiene cooptada, por un lado. Respecto del desconocimiento del poder popular con la primera consulta pública que se hizo en relación a los terrenos cercanos al río, también. Pero déjenme decirle algunos de los guarismos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Una nota muy interesante hoy de María Eva Kautsovitis y Jonathan, si digo bien, Valdivieso, en el cohete a la luna. La ciudad de Buenos Aires tiene la comuna 4 y 8, son 15 que tienen más índice de mortalidad infantil, no tienen los servicios sanitarios necesarios cuando hay otras comunas que lo tienen al 100%. Acá le faltan en un 30%, menos expectativa de vida. Entonces, este es el proyecto de Larreta. Para pocos, para los más ricos, las comunas más ricas, el mejor proyecto. Para las comunas del sur, el peor proyecto. Esta es una ciudad para pocos y ese es el proyecto que van a instalar en la República Argentina si gana la derecha. Nahuel y Amado, a ver. No, a ver, sumando un poco lo que decía Natalia, sí, yo creo que es una ciudad injusta en la cual es muy expulsiva, digo, porque los alquileres cada vez son más expulsivos, por lo tanto te obliga a irte de la ciudad, porque es el modelo de negocio, es una ciudad pensada para el negocio inmobiliario, o sea, capturada por grandes corporaciones inmobiliarias y en las cuales paradójicamente la salud pública, la educación pública se ha encargado, el gobierno, digo, ha gastado más plata en publicidad que en inversión en educación. Pero digo, eso refleja no solo un modelo local, sino un modelo general. A su vez, digo, lo que veíamos del video de Alberto y pensando también esto en la tercera etapa, yo creo que ahí es importante
también de hablarle a la sociedad con la verdad, con los aciertos y los errores que tuvo este gobierno hasta acá. Yo creo que sin duda gran parte de los aciertos fue las políticas del cuidado que se implementaron durante la pandemia, el récord en obra pública, lo que se hizo en materia de ciencia, que se activó sectores económicos estratégicos que estaban desactivados, y los grandes déficits y las grandes deudas son la inflación, la distribución y no haber ido a fondo en determinadas peleas claves, ¿no? Vicentín, por ejemplo, es el gran ejemplo, ¿no? Y la verdad desvirtuó la idea del acuerdo, ¿no? Porque el acuerdo no es sinónimo de no conflicto. El acuerdo es una síntesis de un conflicto, ¿sí? Entonces, una cosa es pensar el acuerdo como un conjunto de políticas frente a una derecha para volver a ordenarle la vida a la gente cuando el neoliberalismo se la desordena. Entonces, el acuerdo es un momento de recuperemos un orden frente a este desorden que nos propone el neoliberalismo. O sea, es un acuerdo para transformar, y otra cosa es pensar el acuerdo como un pacto de tolerancia posibilista. Claro. Entonces me parece que en un acuerdo los opresores y los oprimidos no están en un mismo nivel. Claro. ¿No? Entonces en un acuerdo hay relaciones de poder, hay relaciones de fuerza, y lo que uno en todo caso tiene que construir es ese acuerdo con la sociedad, sobre todo con los sectores más golpeados, y un acuerdo en el cual estén protagonistas los movimientos sociales, el movimiento obrero, los distintos colectivos. Y me parece que esto es importante porque el Frente de Todos tiene que construir una nueva épica, y acá tomo un poco lo decía Liliana, que para mí gran parte de la épica va a pasar por una confrontación abierta con la derecha en defensa de la democracia y para profundizarla. Porque la derecha rompe el pacto democrático con el intento de magnicidio a Cristina. Digo, ahí hay un claro intento. Con un golpe de mercado lo seguís. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, acá vamos a una discusión de modelos, efectivamente, económicos, políticos, pero también vamos a una discusión de la democracia, y no digo la democracia solo en sentido político, también la democracia en el sentido económico. Claro. Es decir, discutir la democracia en sentido económico, cómo democratizás a los poderes económicos, sin dudas te lleva a discutir cuál es tu modelo productivo. Entonces yo creo que parte de la épica es confrontar por qué tipo de democracia vamos a querer para los próximos años. La verdad es que nos queda muy poquito tiempo. El programa ha sufrido transformaciones en el día de hoy. Gallego, no quiero dejar de preguntarte por el tema con el cual abrimos el programa, y puntualmente, bueno, por la lectura que estabas haciendo vos, ¿no? No, dos cosas, brevemente, porque creo que valen la pena. La primera de todas es que claramente hay una deshumanización, digamos, del proceso de Cristina Fernández en cuanto a la investigación del atentado. Hay una división artificial de la causa, lenta y pausadamente vamos notando todos los días que, como si fuera un goteo, aparecen nuevos elementos como para que la causa tramite junta. Y en cualquier caso lo que tenemos es una ausencia absoluta de justicia en nuestro país. Digamos, no hay un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias. ¿Lo digo yo? No. Ahora engancho con lo que acaba de decir Natalia Salvo cuando inició el programa, que es el fenómeno tremendo que está ocurriendo, que pasa por delante de los ojos de todo el mundo como si fuera nada, que es el tema de que la Corte Suprema, porque el administrador general de la Corte, después de 15 años de haber tramitado, de haber trabajado como administrador general, intenta enviar al Congreso no solamente los informes, sino 100 cuerpos de documentos vinculados a los crímenes cometidos en la Corte Suprema, en la obra social. Entonces, me parece interesantísimo, digo, por eso es que hablé de la disidencia de Lorenzetti. Lorenzetti, digamos, a las chicas les va a interesar, arranca con un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha sido sumamente polémico, que es el que reimplanta de alguna manera las leyes en contra del aborto. Y cuando la disidencia vota en Estados Unidos, esto para que veamos cómo funcionan las cortes en el mundo entero, en el sistema federal, arranca diciendo el voto de la minoría, con tristeza por esta corte, funda la disidencia y entonces dice en el final del voto, del fallo, digamos, de la minoría, dice, está claro que es el poder y no la razón el nuevo camino que ha elegido esta Corte Suprema. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque está claro que lo que está pasando en Estados Unidos también se refleja, o sea, no también, nosotros estamos a la cabeza de todo eso, es solamente el poder de la Corte y no la razón lo que ha llevado a que de alguna manera se intenten ocultar todos estos crímenes. Espero que el señor Marchi vaya a declarar a la Comisión de Juicio Político. Muy cortito. Sí, 10 segundos. Empecemos por lo que decían Liliana y Úrsula.
la operación del neoliberalismo es convertir a las víctimas en los culpables. Claro. Entonces, miremos lo que pasó con estos 3 señores que fueron a hablar a Estados Unidos y ahí vas a tener la causa de la inflación. No es monetaria, no es fiscal, es la lucha por la distribución del ingreso. El peronismo kirchnerista, en 12 años y medio, se hizo cargo de la lucha por la distribución del ingreso. Para la elección que viene es necesario que el gobierno se haga cargo de la lucha por la distribución del ingreso, aumenten los ingresos de las grandes mayorías de Argentina y no sigamos viendo que el esfuerzo del Estado, por ejemplo el IFE, el ATP, todas esas medidas tan importantes, sean apropiadas exclusivamente por los empresarios, sino por el conjunto de la población. Ese es el camino también para ganar la elección. Bueno, me quedo con ganas de otro Caníbales más, ¿no? De que arranque ahora, que termine el domingo que viene. Vamos a pedir media hora más por las dudas, a ver si nos la dan. Sí, dale, dice. Sí, acá me dicen en el control, sí, dale, porque les interesó el programa también. Y además les agradecemos muchísimo porque hemos sido muy acompañados en términos del rating esta noche, así que muchísimas gracias también. Sí, Gallego, decime qué opinas. Nos tendríamos que haber ido hace como 3 minutos. Ya fuimos, dice. No, pero es un reclamo. No veo propaganda de Caníbales durante la semana. Bien, ahí está. Bueno, ahí está. El reclamo de Caníbales, ¿eh? Ahí está. También para la tanda nos despedimos. Digo, para la actividad sindical de... Gallego, me tengo que ir, Gallego. Vamos, no. No vamos. Hasta el domingo. Chau.